Mira, yo por una parte he querido mostrar la obra, un resumen de la obra que he hecho durante estos 25 años, pero por otra parte yo creo y quiero además que el libro sirva como una reflexión de estos 25 últimos años de historia del diseño gráfico. Es un diseñador con una extraordinaria elegancia, muy contenido, muy sobrio, con un conocimiento muy a fondo del oficio y todo eso recubierto con mucha elegancia, que es una cualidad que junto con la inteligencia son las dos que más cada vez considero más. Los medios de comunicación pues que están creando una serie de medios en los que la lectura debe ser muy rápida. Es decir, tienes muy pocos instantes para comprender un mensaje. Entonces, claro, ha de ser muy elemental, ha de ser muy gráfico, ha de ser muy simple para que lo puedas entender. Claro, todo eso elimina la profundidad que puede tener un libro de 400 páginas hablando sobre un tema en que tú lo puedes versionar, lo puedes ver, lo puedes analizar desde 15 puntos diferentes. Un cartel tiene muchas lecturas, pero unas lecturas muy reducidas, muy simples y muy impactantes, ¿no? El cliente es una pieza fundamental en el desarrollo del proyecto de diseño. Es fundamental. Si no hay un buen cliente, si no hay un buen diseñador, no hay un buen proyecto. Eso seguro, seguro. Un cliente ha de dejar hacer, ha de tener criterio, o debe tener criterio, y debe tener la suficiente confianza con el diseñador para seguir hasta un cierto punto los consejos y el riesgo que asume el diseñador. Y ese nivel de riesgo es una cosa que los dos deben de asumir y que los dos deben de pactar. Y es muy importante para que el proyecto no se venga abajo. Es decir, cuando un diseñador arriesga más de lo que el cliente espera, de lo que el cliente quiere, al final hay una mala relación entre el diseñador y el cliente. Y hay un mal proyecto al final. Aunque en principio sobre la mesa el papel esté bien, no funciona bien, porque el cliente no acaba de creer ese proyecto. El proyecto de diseño se hace entre el cliente y entre el diseñador. Es decir, entre los dos se lleva adelante un proyecto en que los dos están absolutamente convencidos y de acuerdo. Por eso, para un proyecto arriesgado se necesita un cliente arriesgado. Es mejor una idea revolucionaria, como tú llamas, con una resolución absolutamente potente. Es decir, eso es el 10, ¿vale? No siempre se consigue el 10. Se consiguen buenas notas con una resolución muy buena de un concepto clásico, o se consiguen cosas buenas con una idea muy buena y una resolución, diríamos, buena, entre comillas. Este es uno de los trabajos que más satisfacciones me ha reportado, porque es un símbolo que lleva hecho unos 10-12 años y es uno de los trabajos que yo creo que la gente lo ha incorporado más, lo ha integrado más y lo ha hecho más como suyo. Y es una gozada cuando un símbolo la gente lo hace suyo, lo hace propio y lo siente como de identidad, ¿no? Y este es uno de esos casos. El rayo rojo, el rojo y el negro siempre está muy asociado a España. Y entonces, a partir de ese concepto, trabajé hice variaciones de ese concepto para portadas y para campañas diferentes, tanto esta como esta de aquí.
creamos incluso una mascota para el proyecto de la Ciudad de las Ciencias y con perfil psicológico, con muchas cosas y no se ha utilizado porque es una pena. Es esta y esta es la Comunité. Y estas son las tres marcas con la genérica que van todas coordinadas. Era un proyecto muy importante y yo creo que muy bien solucionado. Otro trabajo muy gracioso es, por ejemplo, como aprovechamiento de los errores, la utilización de errores de impresora o de cosas que el azar te pone delante y que te cambia un proyecto y que lo puedes utilizar. Por ejemplo, esta parte de abajo de lo que es este cartel es obra de la impresora y nos gustó mucho más de lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento y lo hemos aprovechado. Lo aprovechamos y ha funcionado así. A mí es un ejemplo muy divertido de lo que es la creación y de lo que supone el estar con los ojos muy abiertos, porque no puedes dejar de nada de lado, sino que tienes que estar siempre barajando todas las posibilidades que tienes encima de la mesa, incluso las que ni tan siquiera ves. Los buenos proyectos son proyectos que se fraguan a través de varios años y a partir de un concepto que se repite transformándolo durante tiempo, ¿no? Y ese es el buen proyecto. Otro proyecto depende, claro, es que hay muchos tipos de cliente y muchos tipos de necesidades. A veces el proyecto lo que necesita es precisamente ese mariposeo, ese picoteo de estilos y de conceptos diferentes. El diseño español necesita gran apoyo por las grandes empresas, por las empresas que pueden llevar adelante y que pueden desarrollar grandes proyectos, para que esos proyectos puedan llegar a todas partes. Y el trabajo de los diseñadores españoles no solamente se vea aquí en España, sino que se vea fuera. Creo que sobre todo lo que va a cambiar en el diseño gráfico van a ser los soportes sobre los que se va a poder trabajar. Es decir, sobre el audiovisual va a tener una importancia tremenda en lo que es el futuro y lo van a marcar sobre todo los soportes donde se va a poder comunicar. Es decir, si el papel va a empezar a reducir su importancia dentro de lo que es el mundo de la comunicación, pues va a cambiar el diseño gráfico, se va a adaptar rápidamente a todos los soportes que vamos a tener. Yo creo que fundamentalmente eso va a ser el gran cambio del diseño gráfico, los medios con los que nos vamos a comunicar.